Bienvenida al Lipi Podcast, tu podcast sobre lipedema. El nuevo capítulo comienza en 3, 2, 1. Buenos días, buenas tardes y buenas noches y bienvenido a un nuevo programa del Lipi Podcast. Soy Joana. Hola, ¿qué tal? Aquí detrás de las ondas también se esconde Monse en un nuevo episodio donde de nuevo vamos a hablar solas porque os traemos cosas interesantes, ¿verdad, Joana? Así es, hemos pensado que para el episodio de hoy vamos a hacer un resumen de nuestro año 2023 porque hemos estado haciendo muchísimas cositas juntas y por separado, por lo que me gustaría pues contar un poquito todo lo que hemos hecho dentro del mundo del lipedema. Exacto. Y por otro lado, me gustaría introducir una parte nueva dentro de nuestro podcast, que sean unas píldoras sobre nuevas investigaciones. Pueden ser nuevas o pueden ser algunas que a lo mejor, por lo menos nosotras, no éramos conscientes y que pensamos que son unas investigaciones importantes a publicar y que la gente las conozca. Porque luego os avanzaremos una noticia nueva y estas píldoras se unen a un proyecto que va a ir creciendo poco a poco, porque nos encanta recibir todos vuestros mensajes respecto al Lipi Podcast, de cómo os ayudamos y demás. Y bueno, ahora que estamos más serias o más organizadas. Más profesionalizadas. Exacto, tuvimos una reunión que vamos a avanzar más adelante, así lo dejamos un poco Tun, tun, tun. para que no le deis al pausa ni nada, para que tengáis ahí la expectación. Le enseñé cómo nos organizábamos. Digo, es que estamos más serias. Y dice, ¿serias vosotras? Y digo, bueno, más organizadas, más profesionales. Eso realmente. es. No me salió la palabra, pero es eso, más profesional. Nos lo estamos tomando más en serio justamente porque estamos viendo, ¿no?, la difusión donde está llegando, y de hecho queríamos compartir con vosotros un poco nuestros éxitos, ¿no? Un poco por decirlo así, ¿qué te parece? Pues sí, la verdad, porque a mí me hace muchísima ilusión ver todas esas cositas que hemos estado conquistando este año pasado. Hemos conquistado al público y también a todas las personas que han estado siendo entrevistadas también con nosotros en las ondas, porque, bueno, han sido una parte muy importante y son una parte muy importante de este Lipi Podcast. Al final iniciamos esta odisea, por decirlo así, para ayudar, y una manera muy bonita de ayudar y muy práctica es conocer las experiencias ajenas. Totalmente. Y, y que en el fondo todos somos distintos, siempre lo decimos, pero cada una de nosotras es distinta, cada una tiene su visión sobre el lipedema, sobre el tratamiento, algunos son visiones personales, otras son profesionales, que ambas son válidas y siempre nos ayudan. Y en estas experiencias vamos a empezar, si te parece, hablando de estas personas tan importantes y tan guays que hemos tenido este año. Vamos a decirlas por orden. Empezamos el año del 2023 haciendo un resumen de las jornadas que sucedieron en Adalipe a finales de 2022. Y esto lo hicimos en 2 capítulos con Nuria Sastre, quien nos acompañó también en el capítulo anterior. Eso es. Nuria es nuestra colaboradora habitual, Nuestra becaria. nuestra becaria de comunicación y publicidad, que siempre nos da unos tips maravillosos. Sí. Desde aquí, Nuria, muchísimas gracias por todos los tips que nos das, que tú eres una máquina de la comunicación y nos viene súper bien. Luego tuvimos la entrevista con Vanessa, Exacto. que es nuestra enfermera lipedema, que Uh-huh. bueno, Monse tiene otro proyectito con ella por ahí, a ver si luego nos cuenta más cositas. Exacto, exacto. Luego hablaremos de El lipedema no nos frena, porque este año, el 2024, se viene muy arriba con proyectos del lipedema y el Lipi Podcast no se podía quedar detrás. De hecho, con Vanessa también, después de ella, tuvimos a otra persona que también inició su proyecto el año pasado con Lipedema Expert, que es Curro Millán, con el que hice también un directo en Instagram. Y no solamente se queda ahí, hablando de Curro, también hablaremos de una de sus pacientes, que fue muy interesante. Eso es.
hablamos con Sheila y la verdad que fue una experiencia súper enriquecedora porque allí encontré que habíamos hecho el mismo tratamiento que nos salió regulinchi, Ranilla. hacía mal totalmente y siempre es bueno cuando empatizas y cuando te das cuenta de que, jolín, yo pensé que había sido culpa mía y cuando ves que le pasa a más gente y te descargas de esa culpa, la verdad es un alivio y muchas gracias desde aquí, Sheila, por haber compartido tu experiencia, que sé que no ha sido fácil, ni ha salido gratis. Su, ya te digo, su experiencia y su sinceridad, ¿no? Porque no solo hablo de ese tratamiento, sino de toda su odisea, ¿no? De todas las cosas que hizo, cómo descubrió. Y me gustó mucho también que estuvimos hablando de la importancia de no echarse la culpa, de que, bueno, como humanos, pues, oye, podemos fallar. Yo misma también fallé, con Estefanía también hemos hablado a veces de que quizás tomamos decisiones demasiado rápidas. Y para eso estamos aquí, ¿no? Un poco para que vosotras que nos estáis escuchando, si acabáis de descubrir el lipedema o hace muy poquito, pues no caigáis. Aprender de nuestros errores, chicas, compañeras, aprender de nuestros errores. Ahí Luego es. hablamos con Yoli de mi dieta con lipedema, que de verdad, si no habéis escuchado ese capítulo, tenéis que escuchar. A mí me encanta Yoli y su manera de transmitir tan sencilla, tan simple y no sé, a mí Yoli me encanta. Yoli, muchas gracias por venir a nuestro podcast y muchas gracias por todo lo que haces. Gracias, Yoli. Y además fue una de las primeras mamis que tuvimos entrevistadas aquí en el podcast, porque luego hemos tenido hasta par de madres de mellizas, que ya es difícil, ¿eh? Pero antes Total. de ella tuvimos a Sonia, que además tú tuviste el placer de conocer en persona. Eso es, eso es. La conocí en un evento que había hecho Curro, una formación, y allí fuimos de conejillos de Indias. Y allí es donde conocí a Sonia, sí. Y que Sonia se operó de los brazos después Sí, de esa entrevista. Y bueno, yo como la sigo y espero que vosotros también. Vimos pues cómo había evolucionado todo su postoperatorio. Esperemos que estés muy bien, Sonia, y que te hayas recuperado al 100% y que la operación te haya traído el alivio que necesitabas. de hecho, con Sonia casi compartimos posoperatorio, que me hice yo también el retoque de brazos y casi coincidió, ¿no? Creo que por 1 o 2 semanas. Y hablando de recuperaciones, la siguiente invitada que tuvimos el año pasado fue Nadine de Papás de Mellizas, que ya nos desveló un poco así a modo primicia en el podcast de que se iba a operar y ahora mismo, mientras que estamos grabando, está en plena recuperación, todavía en el hospital ingresada. Así que desde aquí un abrazo, Nadine. Gracias por apoyar nuestro podcast porque pones el enlace un montón de veces en tu perfil. Estás más que invitada de nuevo. Bueno, Nadine y todas las demás, ¿eh? Estáis invitadas a volver aquí. Y la siguiente invitada fue nuestra queridísima, amadísima Estefanía, con la que hablamos de la salud mental, de la importancia de la salud mental y un montón de otros temas. Y hasta, yo creo que hablamos hasta de croquetas. Sí, de hecho nos desveló también una primicia de Eso croquetas. es. Nos desveló de dónde viene esa cosa, ese amor-odio por las croquetas que tiene ella. Y si no has escuchado el episodio, deberías ir corriendo ahora mismo a escucharlo y luego vuelves a terminar nuestro episodio Ahí porque está. de verdad es un episodio que merece la pena escuchar y volver a escuchar. De hecho, me tomé la libertad de ponerlo en destacados en Spotify, porque se puede destacar un capítulo y para mí siempre la salud mental es lo primero, ¿no? De hecho, fue ahí que después de hablar con ella, hicimos un podcast nosotras solas, igual que estamos ahora, hablando sobre la importancia de la titulación y del intrusismo laboral, ¿no? Porque con Estefanía también estuvimos hablando de la importancia, ¿no? Que al final tenemos una enfermedad que conlleva muchas cosas, ¿no? Que Tanto te gusta, me ¿no? gustó mucho porque al final el lipedema está tan en estudio que no tiene una definición certera, ¿no? Así es, Y así dice, es. el lipedema es una enfermedad sistémica cuyo origen aún está en estudio. La palabra sistémica, ¿no? Porque al final es como que conlleva muchas cosas, ¿no? Como rollo como la fibromialgia. No hay una cosa con la que te puedan diagnosticar y decir, mira, ya está, tienes lipedema, ¿no? Sino que son muchas cosas. Tienes uña vuelta, no, no es solo la uña, tienes uña vuelta y muchas cosas más.
Exacto, que si el efectivamente. intestino, que si tal, tal, tal. Entonces es muy importante ponernos en manos de profesionales, aunque también hablamos de que los profesionales a veces no son lo que nos gustaría, porque hay gente para todo y los profesionales al final también son humanos, como nosotras, pero nos pareció muy importante hablar de esto. Y bueno, después de aquel episodio del intrusismo, cruzamos el charco y hablamos con Cata Lipedema, que para mí fue también un descubrimiento que no la conocía. Y bueno, también fue un episodio súper curioso porque todos tenemos, por lo menos nosotras, tenemos la visión del lipedema y todo que ocurre aquí en España y a lo mejor un poquito en alguna parte de Europa y un poquito en Estados Unidos, pero no teníamos ni idea de cómo se veía en América Latina, que también allí hay muchísima mujer afectada y que hay muchísima mujer que nos escucha desde América Latina. Exacto, de hecho, mira, voy a aprovechar este momento para hilar de que en España es donde más nos escuchan, obviamente, porque estamos aquí, pero el segundo país es Chile, hablando de las estadísticas de Spotify, ¿eh? En Chile, en Argentina, en México, en Colombia, luego nos sale el Reino Unido y Estados Unidos, Uruguay y luego Alemania, Austria, y ya van otros países, ¿no? Pero los primeros todos son Sí, latinos. pero la última que sale aquí, que es Australia, que a mí me sorprendió muchísimo que haya gente desde Australia escuchándonos. Sí, Por lo sí. que un saludo a toda esta gente que no está en España, que a mí me hace muchísima ilusión saber que todo lo que decimos aquí llega a gente que está tan lejos y bueno, que a mí me hace ilusión. De hecho, mira, nos pone aquí que incluso tenemos un oyente de Guatemala, uno solo. Hola, ¿qué tal? ¿Es de Guatemala? O chica de Guatemala, en Honduras, en Ecuador también, hay pocas escuchas por allí, pero bueno, que llegamos allí, es que me parece impresionante. En Polonia, Italia, Suiza, bueno, para mí yo cuando veo estas estadísticas, la verdad es que flipo, ¿eh? Porque esto en los 80 o 90 era una cosa impensable Habría sido impensable que totalmente. dos personas que se conocieron de manera random por una terapia de grupo terminan llegando a tantísimas personas y quiero pensar que ayudándolas, Así es. además también, ¿no? Pues siguiente episodio que publicamos, que fue un episodio bastante improvisado, grabado a las 1000 de la madrugada antes de un Ay, viaje. sí. eh, yo dormí 2 horas después de ese episodio y cogí el avión a las 6 de la mañana, pero creo que fue un episodio que nos llegó mucho al corazón. Sí, Fue la despedida de nuestra queridísima Iciar Castro, que yo siempre, la verdad que la tengo bastante en la mente y pienso bastante en ella después de aquel revuelo que se generó alrededor de su fallecimiento y todo el hate, las oleadas de odio que recibió después. pues sí. Incluso después de su fallecimiento, Itziar de alguna manera nos estuvo ayudando, ¿no? A la comunidad del lipedema, Sí, porque a pesar de que había tantas personas, ¿no? Que estaban asociando a que el lipedema era una consecuencia de la obesidad, las asociaciones y demás aprovecharon ese repunte, por decir de alguna manera, ¿no? Para hablar, ¿no? Y darles el cariño que necesita la familia de Itziar Castro y todo lo que hizo, porque era, de alguna manera es una mujer impresionante, que ha dejado un legado precioso en el mundo y fue muy importante, ¿no? Para nosotras hablar de ella. bueno, el siguiente episodio fue el que hicimos con Marta Roy, donde hablamos sobre las navidades y cómo enfrentarnos a ellas desde el punto de vista de la nutrición, algunos truquillos para añadir más salud a todas esas cenas. Y bueno, ya una vez pasado, este será un episodio para volver a escuchar diciembre tras diciembre, Yo creo que sí, porque esas cosas son porque se nos olvida atemporales. Sí. totalmente. Y los trucos de Marta son, vamos, no tienen precio, por lo que también, aunque no sea por las Navidades, si en algún momento tienes idea de cambiar un poco la alimentación, de mejorar un poco la composición nutricional de tus comidas, pues es un episodio que puedes volver a escuchar y de los que hay que escuchar con cuaderno y boli en la mano. De hecho, recuerdo cuando estuvimos hablando con Marta que estabas tú ahí siempre mirándome abajo, escribiendo, tomando notas, Sí. porque aprendimos muchas cosas. Es decir, es un episodio que no solo vale para Navidad, sino que vale para
en cualquier momento de tu vida que quieras afrontar comilonas y demás, ¿no? Porque hablamos de infusiones, truquitos, consejos, la importancia de dormir también. Así Sí. que si no lo habéis escuchado, es que yo no sé qué hacéis en vuestra vida, que no nos escucháis, hombre, mujeres. Y bueno, para terminar, pusimos el toque flamenco al año con nuestra invitada Rocío desde Andalucía, que también fue un episodio donde nos lo pasamos requete bien, aunque empezó con aventuras de ¿me escuchas? ¿Me oyes? Desafíos Vamos, tecnológicos. parecía aquello una ouija. ¡No te oigo! ¿Quién eres? Sí, sí, totalmente. Pero lo conseguimos, lo conseguimos. La verdad es que nos la vemos y desvemos para poder grabar, porque claro, Joana está en Madrid, yo estoy en Barcelona, a veces yo estoy en Cádiz, ella está por ahí, por el norte de Europa, en Rumanía. Y bueno, pues donde nos pillas, por eso a veces se nos El escucha sonido. el Sí. sonido un poco así, pero esto va a cambiar porque Eso iba a decir. porque después lo decimos. Vamos a Venga, dejar la va, expectación. después. Y bueno, también para recordar el año ya y redondearlo de todos los proyectos que hicimos con el Lipi Podcast, fue el hecho de expandirnos un poquito más, ¿no? Descubrimos que podíamos también estar en Podimo, que es otra plataforma de podcast. También estamos en YouTube, donde nos pueden escuchar la gente que está suscrita y demás. Pero también decidimos irnos a otras redes como TikTok. Todavía no hemos porque hecho sabemos, bailes, pero si nos lo pedís, podemos llegar hasta hacer bailes. yo creo que, Joana, la próxima vez que nos veamos tú y yo en persona, tenemos que hacernos como un guión de pequeños bailes que tenemos que hacer y los iremos publicando poco a poco, ¿no? Pero creemos que TikTok es una plataforma muy importante, ¿no? Cata Lipedema, por ejemplo, es una gran difusora en TikTok. Si no la seguís allí, veréis que enseña la ropa, hace poses de fotos, o sea, me parece una persona súper interesante de cómo difunde, ¿no?, el body positive en un cuerpo con lipedema, ¿no? Así que nosotras pues también estamos ahí y vamos poniendo cositas para que tengáis ahí curiosity de aprender. Y también en Patreon, que es una plataforma un poquito quizás menos conocida, depende del ámbito donde os mováis, pero que sepáis que nos podéis ayudar por €1 al mes. O 3 o 5, o 3 o 5, exacto. Pero eso nos va a ayudar a, por ejemplo, poder delegar quizás algunos trabajos de redes sociales o incluso a comprar equipos mejores o quién sabe si a lanzar merchandising también como tazas, camisetas para sobre todo mejorar la experiencia de poder grabar y poder ayudar, ¿no?, a la comunidad, que al final es nuestro cometido desde el día 1 que empezamos en enero del 2022. Casi 2 años. Ostras, Ya, ¿eh? 2 años ya. Y también yo iba a decir que cuanto más grande sea este podcast y más escuchado sea, más personas importantes dentro del mundo del lipedema podrán venir. Gente que más estudia, que más sabe, y por eso es tan importante crecer, ¿no? Y tener cuanto más personas escuchándonos posible, porque es así como podemos hacer que la gente se fije en nosotras y que vengan a contar todo lo que saben sobre el lipedema, que es lo que queremos con este podcast. Por lo menos mi intención desde el minuto 1 ha sido difundir todo lo que yo sé, difundir todo lo que yo averiguo y, por supuesto, contactar con gente que saben y nos pueden ayudar, porque está claro que o lo hacemos nosotras o no lo hace nadie. De hecho, fuimos los primeros de habla hispana y ahora realmente tampoco hay todavía otro podcast solo del lipedema. Hay algunos capítulos, hay alguna cosita por ahí en inglés de asociaciones americanas y demás, pero no con nuestro flow, que somos que somos como amigas al final. Bueno, nosotros somos amigas, pero somos como las amigas de los oyentes y las oyentas que nos escuchan, porque yo creo que es la mejor manera de llegar a la gente, llegar de tú a tú y hablando de cosas técnicas a veces, pero con un lenguaje que todo el mundo entienda, ¿no? De hecho, ahora que decías de llegar a más gente, yo me voy a proponer llegar Reti 24. a Nati Peluso. Ostras. Hoy me ha venga. dicho alguien en Instagram que Nati Peluso dijo que sí que tenía lipedema.
O sea, tus Pero sospechas. yo no lo he visto, así que yo no lo sospecho. Yo la veo y digo, madre mía, sí, es que Nati Peluso es súper jovencita y yo con su edad tenía un tipito muy similar y ella se mueve de una manera impresionante, por lo cual lo tiene Claro. como muy controlado y lo disfruta además el cuerpo, porque se puede disfrutar perfectamente. Esto es como quien tiene tetas grandes o ojos azules, que al final hay que disfrutar cada una de lo que tiene, ¿no? Efectivamente. Y oye, si ella lo tuviera confirmado y viniera a nuestro podcast a hablar, yo te lo juro que ese ¿Te día imaginas? me grabo Vamos, yo, llorando yo como, lloro. como la de Britney Spears, Let Britney Alone, que se hizo viral por llorar. Pues igual, igual. La verdad es que molaría mucho, ¿eh? Pero sí, sí, llegaremos a más gente. De hecho, ya tenemos a gente muy importante en la agenda esperando confirmar fechas para poder grabar. Así Eso que nada, es. si sabéis de alguien que quiere a alguien importante o muy conocido o con muchos conocimientos que quiera hablar con nosotros, pues hacednoslo saber, que los contactamos sin ningún Sí, problema. sí, sí. Sí, nosotros no tenemos ningún problema en contactar con la gente, en pedir que la gente venga y tenemos la sorpresa súper grata de que todo el mundo al que le hemos contactado para que viniera Ujú. ha estado sin rechistar. Sí, Todo el mundo nos ha es dicho que verdad. sí. Todo el mundo dice que Que sí. algunas veces nos cuesta un poco más en cuadrar fechas y horas, Exacto. desde luego, pero nadie nos ha dicho, ay, no, para nada. Es verdad, no lo había pensado nunca, pero es verdad. Nos cuesta cuadrar agenda como mujeres adultas que trabajan. Con vidas y trabajos y cosas Exacto, entre y que tú hobbies. trabajas de mañana, yo de tarde y tal. Ahora, por ejemplo, estamos grabando un domingo por la tarde y es difícil, ¿no? Porque al final cada uno tiene su agenda, sus cosas pero bueno, pero nosotros, y la palabra imposible no existe. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Como la de la vergüenza. ¿Qué es eso? ¿Vergüenza? ¿Vergüenza de qué? Así Así que es. bueno, vamos a seguir hablando de otras cositas que hemos ido haciendo, como por ejemplo un evento que me hace mucha ilusión en el que coincidimos para además ayudar a la LIPE, ¿vale? Que fue como nos contactaron para acudir allí, que fue en un congreso de heridas en Málaga. Fue un congreso de enfermería vascular Sí. donde había un apartado que era casi. No era toda la mañana, pero sí que era, tuvimos ahí 2 horas, ¿no? Entre la doctora, la parte de Medi y nosotras dos, Mm. cada una con su parte. La verdad que fue una experiencia súper agradable y lo pasamos genial. Incluso tenemos alguna prueba de aquello donde el lipedema no nos frenaba ni debajo del agua. Eso, donde estrené bikini y todo, porque yo no caí, que en los hoteles había piscina. Y bueno, pues ahí Joana, que es muy previsora, se llevó dos y uno, pues para mí. Así que la verdad es que fue muy guay de todas las cosas que hicimos, cómo llegamos. De hecho, este año nos podíamos proponer ir con el Lipi Podcast por ahí. De hecho, vamos a lanzar ya una de las pequeñas Venga, primicias, cuéntalo, que es que cuéntalo. vamos a ir por la calle a hablar con la gente y todo gracias a algo A que algo nos y a alguien. contactaron, a algo y a alguienes, y a alguien. Exacto, porque nos contactaron el año pasado, a finales del año pasado, una marca que nos encanta, que ya hemos nombrado antes y que es... Medi. Bien. Exacto, a Patri la conocimos presencialmente en Málaga, que también estuvo allí hablando, y además tuve la suerte, ¿no?, de coincidir con ella y de que nos ayudara a hacer las jornadas del lipedema de junio del año pasado también en la sede de Medi. Medi ha estado siempre muy presente con el lipedema, nos ha ayudado muchísimo. Yo les he hecho de modelo muchas veces porque, bueno, a veces necesitan pacientes reales para que las midan y demás, y hemos tenido una relación como muy cercana, ¿no? Y un día, hablando con ellas, pues nos dijo que estaban interesados en saber con quién contactar del Lipi Podcast, que los de arriba tenían interés, ¿no? Y bueno, pues hemos hablado con ellos de proyectos y demás y nos van a patrocinar con algunas cosas. Así que veréis que hay en el anterior podcast, ya lo adelanté, si os fijáis, donde sale el dibujo de Nuria abajo, pone con la colaboración de Medi, porque nos van a ayudar sobre todo con herramientas que necesitamos para editar y demás. Y una de esas cosas va a ser unos micrófonos con los que nos vamos a ir por la calle a hablar del lipedema e informar a la gente y preguntarles
qué es lo que es el lipedema. Así que nos van a ayudar con estas herramientas y esperamos tener un contenido muy interesante este año. Así es. Yo creo que, bueno, este año empezamos fuerte con esta colaboración y con todas las entrevistas que tenemos previstas para estos primeros meses del año. Exacto, porque además es Patri quien va a hacer con nosotros además algunos capítulos y uno de los primeros que vamos a grabar con ella es sobre medias, ¿verdad, Joana? Sí, que justamente yo decía que para mí, personalmente, las medias son un gran desconocido porque, igual que muchas, nada más descubrir que tenía lipedema, me lancé a por las medias de tejido plano más caras, más rígidas y más horribles del mundo. Y creo que es muy importante empezar a adaptarse a las medias de otra manera, conocer por qué hay que llevar esas medias, cuáles son los beneficios y intentar no depender de que alguien te diga tienes que ponerte estas o otras, sino ir viendo tú y conocerte tú para saber cuáles son las que a ti te vienen bien, cuáles son las que a ti te dejan llevarlas todos los días o más días, porque si tienes unas medias caras y muy buenas, pero que te pones una vez al mes, creo que para eso es No mejor. te sirve de nada. Efectivamente, en este caso la constancia y estar cómoda es muy importante, por lo que hay que ir conociéndose, pero para eso te tiene que explicar una persona profesional, que en este Exacto. caso yo cuando escuché a Patri en ese congreso de Málaga me quedé con la boca abierta, porque no había visto a nadie explicar tan bien y tan De una manera tan cercana, ¿no? sí, sencillo pero profesional y técnico, pero en palabras que la gente pudiera, que yo en concreto, la gente pudiera comprender, ¿no? Porque era una charla para profesionales, pero que yo también he sido capaz de entenderla. Y creo que eso es súper importante porque las medias tienen que ser nuestro aliado, porque junto con la alimentación y el deporte son un triángulo que nos ayudarán a mejorar muchísimo nuestra calidad de vida y en el fondo es lo que creo que todas estamos buscando. Sí, además es que las medias tienen como una curva de aprendizaje, ¿no? De uso. Esto lo hablo mucho con Nadine y Reme, que son mis fisios de aquí de Santa Perpetua. Desde aquí les mando un saludo porque para mí son las mejores fisios del mundo mundial, porque son las que mejor me dejan del cuerpo cuando me pongo en sus manos. ¡Ole, esas fisios! Hombre, esa fisio buena, es que una fisio es muy importante, ¿eh? Además el dar con tu cuerpo, porque una puede ser muy buena, pero al final no conectar contigo, ¿no? Como pasa con los psicólogos y demás también. Pero con ellas, por ejemplo, hablamos mucho de lo que es la curva de aprendizaje, aprendiendo poco a poco, una semana te la pones un día, otra semana te la pones 3, otra semana 4 horas y por la mañana, luego al día siguiente 5 horas. Entonces, cada persona es un mundo y necesita adaptarse, ¿no? Y como bien decías antes, puede ser que un cuerpo necesite unas 550, una compresión 2, una compresión 3, unas COSI, unas Forte. Hay muchos tipos de media, muchos tipos de tejidos y yo lamentablemente, a mí cuando me explican las cosas yo las entiendo, pero luego no soy una profesional de este campo y no sé transmitirlo igual. Por eso cuando nos contactaron nos encantó la idea de tenerlas con nosotras, porque Patri además va a ser la encargada un poco de comunicarse con, bueno, un poco no, va a ser la encargada de estar hablando con nosotros y de traer estas píldoras cada semana. De hecho, una de las cosas también que nos han regalado es poder tener el contacto con ellas para enviarles vuestras consultas sobre medias y nos podéis escribir por email, nosotros se las remitiremos a ellas para que os den una respuesta. Si habéis tenido algún problema con medias, tejidos, cosas que arreglar y demás, enviarnos las fotos y el problema y se lo traspasamos a ellas directamente, porque ellas directamente ya desde la central pueden seguramente daros una solución más directa o incluso contactar con vuestra ortopedia y con personal que tengan, ya que es, digamos, la casa directamente, que es la más usada realmente por las personas que tienen lipedema, ¿no? Es una gran oportunidad para nosotras, pero también para nuestros oyentes, para poder incorporar en el día a día estas medias y estos consejos que nos van a dar. Por lo que no os perdáis ninguna píldora a partir de ahora, por favor. Exacto, ninguna. Súper importante. De hecho, es probable que al final de este podcast vayáis a escuchar las palabras de Patri. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Patricia, Product Manager de Medi y estaré con ustedes en el próximo programa y en todos los demás para daros algunos tips. Si tenéis alguna pregunta, enviadlas a info@lipipodcast.es o al Instagram.
Bueno, vamos a cambiar un Pues poco de el tema. ¿Qué te parece, Joana? Porque en el venga, 2023 no solamente hemos hecho cosas nosotras, sino que también han habido unas actualizaciones muy emocionantes, ¿no? En el mundo del lipedema, que has estado tú toda la mañana ahí leyendo documentos, ¿verdad? así es, así es. He estado toda la mañana leyendo en PubMed para ponerme un poco al día con la investigación. Es un tema que, bueno, yo como soy así más de investigar, yo a veces me pongo la gorra de inspector Gadget. Holmes, de Inspector Holmes. inspectora, de detective Sherlock Holmes. Me gusta investigar y tengo la curiosidad, ¿no? Por eso a mí me gustaba escuchar muchísimo podcast y por eso todo este podcast, evidentemente. Y la verdad es que encontré algunos estudios muy interesantes que, bueno, antes de empezar con uno que a mí me pareció súper al punto, digamos, Vale. deciros que, bueno, que si en algún momento veis algún estudio o os parece interesante, por favor, decídnoslo, porque, bueno, yo estoy mirando, investigando y tal, pero, bueno, se me puede escapar alguno que puede ser interesante para compartir con toda la comunidad. Entonces, este estudio que a mí me guiñó el ojo, se llama Mujeres jóvenes con lipedema, sus experiencias con proveedores de atención médica, que pueden ser personal sanitario de cualquier tipo, y la importancia del apoyo social y la pertenencia a un grupo. Es un estudio cualitativo, ¿vale? Esto es súper importante. Hay diferencias entre un estudio cualitativo y cuantitativo. El estudio, para ir así como un poquito en resumen, habla del lipedema, ¿no? Como todos los estudios que van sobre el lipedema, ponen allí una introducción, ¿no? Que es una enfermedad crónica que, bueno, si no lo hemos resaltado suficiente, que no tiene por qué evolucionar, no tiene por qué empeorar, Exacto. que es algo que hasta ahora era una losa sobre nuestra espalda y no es así, que afecta a un porcentaje de las mujeres que yo antes decía un porcentaje, decía un número, pero creo que ahora no, depende de con quién hables. Es un 11%, un 16%, un 2%, un 7%. Vamos a tener un porcentaje de las mujeres en todo el mundo que suele ser diagnosticada de manera errónea y confundida con obesidad. Justo por esa culpa de esa confusión con la obesidad, las mujeres a menudo enfrentan dificultades en las consultas con profesionales de la salud. Hay pocos estudios que han evaluado estas interacciones de mujeres con lipedema y que los objetivos de este estudio cualitativo fueron explorar las experiencias de las mujeres en las consultas con profesionales de la salud y la importancia del grupo de apoyo social, centrándose en las mujeres más jóvenes. Ellos dicen mujeres jóvenes, pero se entrevistaron a 15 mujeres con lipedema entre 21 y 47 años, siendo la media de edad de 36,2 años. Los resultados indicaron que las mujeres se sentían estigmatizadas por los profesionales de la salud y que las mujeres más jóvenes, en sus 20 y a principios de sus 30, luchaban más a menudo que las mujeres de mayor edad al recibir su diagnóstico. Joder, Esto suena muy triste, ¿no? De que pues sí. como que a los de 20, 30 todavía luchas, pero a los 40 dices, mira, paso, no quiero luchar más. Es una cosa normal porque tanta lucha cansa, Y hay muchas cosas en la vida, muchas preocupaciones. Al final es como que lo efectivamente. dejamos de lado. Y de hecho, incluso si me hicieran a mí el estudio, puedo decir que no lo llevo igual cuando lo descubrí que ahora, Claro, ¿no? Ahora, por efectivamente. ejemplo, ya contando en algunos capítulos anteriores que llevo un añito casi sin, usando las medias muy poco, ¿no? Y justamente es porque necesitamos esta curva de aprendizaje, ¿no? Que muchas veces hablamos. Es posible que ahora, dentro de una semana, las use cada día, pero hay que sumar varias cosas, ¿no? El cómo estás en la vida mentalmente, la Mm. economía para todo, ¿no? Y a veces la vida se te hace bola y claro, cuanto más años de vida tiene, pues más grande se puede hacer la bola, ¿no? Pero sí que es verdad, conocemos a muchas personas que ya, sobre todo las más mayores, ¿no? Así ya de nuestra quinta para arriba, es como que, nah, nah. En cambio, las más jóvenes ahí están a tope, ¿no? Con masajes, tratamiento, ejercicio, por lo cual a este estudio yo le doy la vericidad absoluta por conocimiento propio, ¿eh? De gente que conozco. También otro punto que destacaba el estudio era que las mujeres tenían un sentimiento de vergüenza y estigma también
que dependía mucho de los recursos de la mujer para manejar la enfermedad. Las mujeres más jóvenes informaron que su autoconfianza y sus relaciones románticas eran bastante desafiantes. Mm, Todas creo que hemos pasado por eso. totalmente. El apoyo social y el sentimiento de pertenencia a través de relaciones románticas o grupos de apoyo fueron recursos importantes para manejar la enfermedad. ¿Qué quiere decir con esto? ¿O qué es lo que entiendo yo? Que tener alrededor tuyo gente que te apoye, que no te estigmatice, que no te haga sentir vergüenza, es un factor muy importante en el momento de lidiar con la enfermedad y con su tratamiento, que, como bien sabemos, no es un tratamiento fácil, Ujú. porque ojalá fuera, me tomo una pastilla 3 veces al día, pero claro, no tiene absolutamente nada que ver con eso. Es un tratamiento que cuesta mucho y a veces se hace muy cuesta arriba. Exacto. Destacar la experiencia de las mujeres puede contribuir a aumentar el reconocimiento y el conocimiento del lipedema. Esto, a su vez, puede reducir el estigma y llevar a servicios de atención médica equitativos. Este estudio, además de explicar un poquito, ¿no?, de cómo se hizo, qué materiales, cómo fue el reclutamiento, cómo fue la recopilación, perdón, de datos y el análisis, habla también de las consideraciones éticas. Es un estudio bastante completo, ¿vale? Yo tengo Mm, como unas 20 páginas, que es bastante completo y que, bueno, si queréis, ponemos el link para que lo ujú. veáis en PubMed y, bueno, la que hemos hecho nosotros, la traducción. Y los resultados. Sí, podemos incluso ponerlo en los enlaces destacados que tenemos en nuestro perfil de Instagram. Si os parece, lo podemos poner ahí. Así que si queréis que lo pongamos, dejadnos comentarios en el podcast, que es muy necesario para crecer y para posicionarnos también. Eso es. Y dejarnos comentarios y compartirnos, publicarnos en las historias para darnos ideas, ¿no?, de qué cosas pueden ser interesantes, como puede ser la publicación de este estudio Eso y llegar es. a más gente, ¿no? Bueno, en los resultados ponen que las características de fondo de las 15 mujeres incluidas en este estudio cualitativo se presentan en una tabla. Bueno, allí había pues mujeres por edades, por ámbito social, un montón de diferencias. Un resultado muy importante que salió de este estudio fue cómo las mujeres con lipedema experimentan las consultas médicas o con los proveedores de asistencia médica, que pueden ser también Mm. enfermeros, algún fisio, etcétera. Sobre todo cuando te dicen que tienes que perder peso porque lo que tienes Efectivamente. es... Qué importante este punto, ¿eh? Está muy bien que esto lo pongan en un estudio, ¿eh? Porque a veces nos creemos que... Eso es lo que iba a decir, esto lo iba a decir, que a veces, ya sabéis mi frase, no estoy loca, pero muchas veces sales de una consulta médica y dices, yo no sé si me ha tratado mal, se ha reído de mí o, Me ha o dado la razón simplemente como los tontos, así en plan o me ha dado la palmadita a la razón como espalda. los tontos. Claro, entonces yo creo que es muy importante que estas sensaciones que tenemos al ir al médico, porque a veces, bueno, sabemos que no todas las mujeres que tienen lipedema tienen sobrepeso, pero aquí, por ejemplo, en el estudio diferencia entre un poquito más adelante, entre las mujeres que tienen lipedema de grado 1 y 2, Ujú. tienen un trato totalmente diferente de las que tenían un grado 2 y 3 y 4. ¿Por Ya qué? ves. Porque el grado 3 y 4 aparece la obesidad, ¿no?, o el sobrepeso. Entonces, en el caso de 3 y 4 siempre salen de la consulta con la misma cosa, que es: toma una dieta, haz dieta, adelgaza. Mm, Mientras que 1 y 2 sí que el médico se empeña un poquito más en buscar el porqué de ese dolor, el porqué de esos síntomas, ¿no? Aunque no sepa qué es el lipedema, pero sí que investiga un poquito más en todos los síntomas que la paciente le trae. Y en el grado 3 y 4 siempre se va con una dieta en la mano. Entonces, allí viene una gran diferencia, ¿no?, del estigma que aparece una vez que tu peso es un poquito más elevado. Muchas veces es culpa justo de esas dietas hipocalóricas a las exacto. que nos hemos sometido durante años y años. Sí, porque si nos fuéramos de una consulta con una dieta personalizada antiinflamatoria sería la hostia, pero no suele ser el caso. Y con una recomendación de hacer deporte, Sí, y un pero deporte no, específico además, ¿no? Vete a caminar. No, hombre, no, haz ejercicios de fuerza, porque ya sabemos que a nosotras el cardio, a ver, el cardio está bien en general para la sociedad, ¿no?
pero para nosotras, para el tema de cómo trata, que creo que había también un estudio que una vez escuché, ya te digo, yo los escucho, pero luego no me acuerdo de poder explicarlos, ¿no? Pero había un estudio donde relaciona la grasa con el músculo del lipedema, porque se ve que nuestro músculo, al haber estado tan pegado, por decirlo de alguna manera, a la grasa, el músculo se comporta distinto. Entonces, para nosotras es hiper importante hacer ejercicios de fuerza, ¿no? Y muscularnos, aparte yo creo que también para que mantenga nuestra grasa fuerte, y ser fuerte, ¿no? Porque es curioso como la mayoría de afectadas del lipedema tenemos una musculatura buena, lo que pasa es que está ahí escondida detrás de la grasa. Y es una manera al final también del cuerpo, ¿no? Que tiene de defenderse y de poder lidiar con esto, porque imagínate si nosotras con toda esta grasa no tuviéramos un musculamen, ¿no? Ahí pudiendo lidiar con todo. Así Es una es. pasada, la verdad. Bueno, en el estudio también salía la importancia de la autoconfianza dentro de las relaciones románticas y que éstas eran mucho más difíciles a una edad temprana. Traducción, que cuando eres joven, que tienes un montón de complejos, pues te es mucho más difícil tener esas relaciones románticas, ¿no? De pareja. Cuando tienes alrededor de 20 años hasta los 30 y hay una cosa que viene aquí mismo, dice, Petra, una de las entrevistadas de 24 años, dijo lo siguiente: no tengo el mismo dolor que muchas otras tienen, pero siento que las personas que deberían prestarme atención médica no me han prestado atención en el aspecto mental y siento que estoy a medio camino de desarrollar un trastorno alimentario ahora. Incluso se dan cuenta, ¿no? de que las entrevistadas de que esto no es tan sencillo, ¿no? De que aparece también la parte psicológica. Otra que una mujer que se llama Margaret, de 38 años, que dice: el aspecto mental de la enfermedad me afectó cuando era más joven, porque tenía una relación muy difícil con la comida desde los 15 hasta los 30 y pico años. Esto, la verdad es que nosotros lo hemos hablado mucho aquí y recuerdo hace poco yo tuve una consulta médica con un endocrino y fue de las primeras consultas médicas donde me preguntó: ¿quieres saber tu peso? Y le dije que no, porque cuando me dijo sube a la báscula, un poquito antes yo le había dicho que sufría de un TCA. Allí me preguntó que si quería saber mi peso y me dijo: pues no pasa nada, te subes a la báscula, es solo para mí porque tengo que ponerlo esto en los informes, pero si tú no quieres saberlo no pasa nada. Y te subes de espalda y ya está, yo lo apunto y no se lo digo a nadie. Y me parece un avance, era un médico bastante joven, unos 30 años así, que aprendió, ¿no?, a respetar ese tipo de cosas. Exacto. Y bueno, vamos Bueno. avanzando, que para mí eso es lo importante. Pues sí, sí, sí. Yo también tuve una experiencia hace relativamente poco. Tuve que incorporarme, ¿no?, al trabajo después de la baja y para que me pudieran adaptar el puesto de trabajo te hacen la revisión, ¿no?, médica. Y hablé con el doctor y yo le llevé todos mis informes y demás y le decía que tomaba una medicación que me había mandado la médica de cabecera simplemente porque estaba gorda. Yo no soy una persona que por suerte tenga TCA porque como cuando hay que comer. Y entonces la médica, simplemente por yo estar gorda, me mandó unas pastillas muy conocidas que se llaman topiramato para que adelgazara y me quitara las ganas de comer. Y digo, es que yo no tengo ansiedad por comer, es decir, yo como porque tengo hambre, porque toca es la hora de comer y a veces ni ceno, que no tengo esta ansiedad por comer, ¿no? Que he visto, por ejemplo, mi madre y mis hermanas que sí que han tenido, ¿no? Y cuando le digo al médico, ¿no?, pues que estabas tomando estas pastillas, el hipotiroidismo, el lipedema, ansiedad y demás, y me dice, pues demasiado bien estás, porque con todo esto, la verdad es para que estuvieras mucho más gorda. Dice, claro, que normal, como tienes ahora mismo a nivel mental, lo último que te debes de estar preocupando es de tu peso. Y yo, gracias, señor. Pues claro, entre que el hipotiroidismo es lento, el lipedema es doloroso, la ansiedad te evita salir del sofá y poder moverte. Son varios factores, ¿no?, que el médico Que me miró. suman o restan. Yo ya me puse en la situación de ya, bueno, debería hacer más ejercicio, debería estar comiendo un poco mejor y tal. Dice, ¿qué dices, mujer? ¿Te vas a deprimir más? Dice, demasiado bien estás. Y yo, wow, gracias, ¡Wow! señor, por entenderme. Y fue una cosa de, madre mía, y era un señor que a lo mejor tendría sus 60 o 50 y largos, ¿no? Y me pareció, porque yo ya lo vi con el típico aspecto de médico de, "Buah, este ya me va a decir que no me va a ayudar nada, que soy una gorda y que adelgace", ¿no? Y empatizó de tal manera que de verdad se me entraron unas ganas de llorar.
o de abrazarle, de darle las gracias y dándome ánimos. Venga, seguro que tú puedes mejorar, ve poco a poco, que lo importante eres tú. Y era como de, ¿qué está pasando aquí? Y me ayudó muchísimo el informe, ¿no? Para el informe que necesitaba, por lo cual aún hay esperanza. Ya hay gente, como hablamos en el podcast, ¿no? También de Concha, de que, bueno, el desconocimiento existe, pero nosotros podemos dar esta voz, ¿no? Como estas personas que han hecho ese estudio y que hayan médicos que empiecen a cambiar, ¿no? Como este médico que te trató, que ya te deja de pedir el peso y, oye, si lo necesitas para una ficha porque es obligatorio, pues bueno, ¿qué vamos a hacerle, ¿no? Y bueno, para concluir un poco, el estudio decía que esperamos que al resaltar las experiencias de las mujeres en los encuentros con los proveedores de atención médica, hayamos contribuido a aumentar el reconocimiento y la aceptación del lipedema, lo que podría reducir el estigma y llevar a servicios de atención médica equitativos. Además, creemos que el diagnóstico temprano del lipedema en mujeres jóvenes, al llamar la atención sobre ellas, ayudará a estas mujeres a funcionar mejor en la sociedad, reduciendo las cargas tanto para las mujeres mismas como para sus seres queridos y a la sociedad en conjunto. Este estudio se hizo en la Universidad de Oslo, en el Departamento de Salud y Entrenamiento de la Universidad Cristiana de Oslo, en Noruega. Como hemos dicho, pondremos el enlace y que si queréis echarle un ojo, porque bueno, el estudio es un poco más largo, ¿no? Tiene 14 páginas en inglés y bueno, lo hemos intentado traducir. Por lo que si os apetece echarle un ojo, lo dejaremos en las notas. Qué interesante, ¿eh? Pues píldoras como esta vamos a ir teniendo todos los demás podcasts, algunas más extensas, otras menos, y tendremos también la píldora de Patri, de Medi. Así que yo creo que nos espera un año muy interesante. Tenemos previsión de seguir hablando de estudios, de seguir conociendo a personas interesantes, profesionales, afectadas y muchísimo más. Tenemos una agenda guapa, guapa. Ya ves. Esperemos tener suficiente tiempo para dedicarle todo el tiempo que necesita y poder traeros la información que os pueda ayudar. Pero espera. Antes de despedirnos, vamos a decir que este ha sido el último episodio de la tercera temporada del Lipi Podcast. Pero, a ver, el último, pero tiene truco, ¿a qué sí, Monse? Hombre, por supuesto, ese es el último de la tercera temporada y empezamos ya la cuarta en el siguiente capítulo con una invitada que, bueno, se las va a traer, ¿eh? Y con nuevas sorpresas y nuevas cositas que nos traemos entre las manos. Exacto, así que ahora sí que nos despedimos, ¿no? Sí, ahora sí que sí. Muchas gracias por estar allí y hasta la próxima. Hasta la próxima a todos, gracias. Hasta la próxima. Por escucharnos. Recuerda que puedes seguirnos en Instagram y en varias plataformas de podcast. Puedes encontrarnos buscando @lipipodcast, tu podcast sobre el lipedema en español. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Patricia, Product Manager de Medi, y estaré con ustedes en el próximo programa y en todos los demás para daros algunos tips. Si tenéis alguna pregunta, enviadlas a info@lipipodcast.es o al Instagram.